Bien, y uno piensa, ¿no? En la actualidad y uno dice, existe la izquierda y la derecha, esto que se sigue polemizando y muchas veces uno se da cuenta que es gratuito, es polemizar gratuitamente. Salió un material justamente de Tercera Posición que habla de las miserias y contradicciones liberales y progresistas. José Corrachino, gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿existe la izquierda y la derecha, José? Existen como planteo ideológico, de que nosotros creemos, estamos convencidos, fundamentalmente se utilizan como encubrimiento de la situación o del problema político de fondo que vivimos en los países de Hispanoamérica, lo que antes se llamaba el Tercer Mundo, que es conflicto de sometimiento colonial, ¿no? O neocolonial. Entonces, con izquierda y derecha vos encubrís, disimulás, ocultás la situación de fondo que es, somos países que dependemos, tenemos un centro de decisión que no está en la Argentina sino de otro lado, ¿no? Y que ese poder que maneja este conflicto a veces usa lo que es llamado derecha, lo liberal, y después utiliza lo que antes era, digamos, el totalitarismo, el marxismo, ahora es el progresismo, ¿no? Socialdemócrata. Para sintetizar, lo que se usaba diciendo Nakam Pop, eso es. Claro. Que es aparentemente enfrentado y se pelean, pero es una pelea en el fondo por ver quién administra un proceso, en beneficio de un poder que no es argentino. La Argentina históricamente hemos sido, eso lo demostró brillantemente Scalabrini Ortiz, por ejemplo, ¿no? Gran parte de nuestra historia argentina es una historia que está dominada por el poder financiero y económico inglés, ¿no? Y después de Perón por el poder angloamericano, ¿no? Poder inglés asociado a ciertos sectores del poder que residen en Estados Unidos, ¿no? Y que juegan con esas cartas, ¿no? El mismo poder que en el año 76 promovió y financió y apoyó internacionalmente el golpe de Estado, ¿no? Que fue el clan Rockefeller, que por eso puso un ministro de Economía, Martínez de Oz, no porque era de la oligarquía argentina, sino porque era empleado del Comité Internacional del Chase Manhattan Bank, ¿no? Abogado. Era el Chase en ese momento. Claro, era el Chase. Sí, sí. Él era miembro del Comité de Asesoramiento Internacional y no era economista, abogado, ¿no? Que fue el que puso las bases para después que se llevara adelante lo que se llevó de la Argentina, ¿no? La destrucción del Estado que había montado el peronismo desde el 43, 45 en adelante, ¿no? Bueno, José, pero vista esta consideración, todavía igual se siguen manejando los conceptos de izquierda y derecha tradicionales y, por poner un simple ejemplo, aquel concepto de izquierda donde entraba, por ejemplo, Corea del Norte, pero hoy vemos que Corea del Norte está haciendo bastante desastres, ¿no es cierto? ¿Cómo replanteamos esa situación para aquellos que siguen manejando esos conceptos tradicionales de esos bloques, ¿no es cierto? Sí, bueno, viste, internacionalmente se está dando todo un reacomodamiento. Hay un tema del cual se habla muy poco en los medios de comunicación en general, es el nuevo orden mundial, esto que planteó o explicitó alguna vez George Bush padre en el año 91, ¿no? Que ha desdibujado un poco, en principio, lo que era esta confrontación tan fuerte entre capitalismo y comunismo, que después se ha ido, hoy tenés entre lo que es liberalismo, neoliberalismo y progresismo, ¿no? Porque estas categorías tradicionales sobre todo del lado del marxismo, se ha diluido bastante, ¿no? Pero en el fondo comparten una misma concepción y son brazos de este mismo poder que ha manejado el mundo, el poder financiero, ¿no? Internacional, que ha manejado el mundo desde prácticamente gran parte de la historia de la época moderna, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Para llevarlo al caso de nuestro país, tuvimos, hablando de los gobiernos que se autotitularon peronistas, ¿no? El menemismo en la década del 90, el kirchnerismo en la década del 2000, ¿no? Llama muchísimo la atención que las dos experiencias estas, así como los gobiernos anteriores de Alfonsín y después el breve periodo de
desde la Rúa, ninguno ha tocado y ha dejado intacta la vigencia de la Ley de Entidad Financiera que sancionó Martínez de Oz en febrero de 1977. Esa Ley de Entidad Financiera se está sancionada en base al artículo 5 del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. El artículo 5 del Estatuto decía que el Poder Ejecutivo asumía la potestad de legislar porque no había Congreso Nacional, estaba disuelto. Y en base a eso dispuso un montón sancionó un montón de leyes como esta, como la ley de indemnización, la de expropiación que se utilizó para el caso YPF. Y esta ley de entidades financieras la firmó Videla, Martínez de Oz y creo que era Jorge Gómez, que era oficial de la Fuerza Aérea, que era ministro de Justicia en ese momento. Esa ley de entidades financieras en el primer artículo dispone que se llama actividad financiera, se refiere a todos aquellos movimientos de capitales y dinero que se desarrollan bajo el libre juego de oferta y demanda. O sea, más liberal que eso, puro. Esa ley atravesó el gobierno de Alfonsín, atravesó el gobierno de Menem, atravesó el gobierno de la Rúa y atravesó el gobierno kirchnerista. Y sigue vigente. Es decir, hoy en la Argentina la actividad financiera, que es fundamental en la vida de un país, ¿no? La administración del dinero, la decisión de cómo se manejan los créditos, sobre todo oficiales, está bajo el imperio de una ley sancionada por Videla y Martínez de Oz. Por eso ningún gobierno ha tocado en lo más mínimo el poder de los bancos. Nunca se los obligó a nada a los bancos. Los bancos cuando llegaron a cobrar tasas extraordinarias, del 35, 40%, están amparados por esa norma. Claro, el gobierno nunca dijo, ningún gobierno dijo, no, las tasas son 15 o 20%, mano. Está vigente esa ley, como la ley de expropiaciones que se utilizó para el caso, yo lo llamo la reprivatización de YPF en el 2012, ¿no? Porque no se recuperó la YPF de Mosconi, sino la YPF de Menem, la privatizada por Menem en el año 92. Eso fue lo que pasó en el 2012. Y en esto, José, en este material, tercera posición, bueno, ¿en qué focalizaron? Mira, fundamentalmente fue, por eso le pusimos el título de tercera posición, tercera posición es el concepto que creó Perón, utilizó Perón para sintetizar lo que era la doctrina peronista, ¿no? Una concepción simple, práctica, popular, humanista y cristiana, profundamente humanista, profundamente cristiana, distante tanto de la ideología liberal como de la ideología comunista, marxista. No es una posición intermedia, sino que es una posición, digamos, superadora, ¿no? Porque el concepto de tercera posición, por un lado, afirma el valor supremo que tiene el ser humano como individuo, ¿no?, en la vida, pero ese ser humano no puede ser pensado y en su realización no puede pensarse ni ser pensado independientemente o en contra del desarrollo de la comunidad de la cual forma parte. El ser humano tiene que ser pleno y la comunidad tiene que acompañar esta plenitud del ser humano y ser grande justamente por eso, porque protege la realización individual, ¿no?, sin fagocitarlo, ¿no?, que es lo que, digamos, lo que produjo la práctica marxista, ¿no?, en la historia. O sea, el liberalismo históricamente hizo que el individuo crezca, se desarrolle, algunos, ¿no?, puedan llegar a vivir en plenitud y acaparar riqueza, ¿no?, a lo loco, como pasa hoy en el mundo. Y las comunidades, bueno, son comunidades, como está hoy configurado el mundo, ¿no? Ahora, pueblos pobres e individuos ricos, ¿no? Ahora, José, yo le propongo, en estos pocos minutos, le propongo hasta un juego, ¿no? Sí. Se lo planteo y se lo descubro al juego, y lo hago adrede, ¿no es cierto? Peleémonos un poco, ¿no? ¿Cómo no? Para que lo sepa la audiencia que lo estamos haciendo así, incluso como un juego. Directo, No, y me pongo así, a pelearlo, ¿no? Pero plantémoslo porque nos va a dar un resultado. Yo le digo a usted, pero Perón lo propuso hace 70 años, ¿no es cierto? Hace justo 70 años, en el año 46. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que aceptar que esto está vigente todavía? ¿Está vigente todavía la tercera posición? Te digo, hay unos artículos que publicamos, por ejemplo, hablamos de la experiencia en Islandia, capaz hace menos de un año. Sí, lo estuve leyendo. En Islandia, el gobierno islandés
porque los bancos hicieron en Islandia lo mismo que hicieron en Argentina y en el mundo. Timba, ¿no? La timba, famosa timba financiera. Sí, porque Islandia venía como un ejemplo, ¿eh? No venía... Pero ¿qué hicieron ahí? ¿Qué pasó en Islandia? Cuando la timba, como en todos lados del mundo, en todos los países del mundo, se cayó, buscaron los responsables. Los responsables fueron los banqueros. Entonces fueron, encarcelaron cualquier cantidad de banqueros. Y además sancionaron, y ese el artículo hablamos de, sacaron hace unos meses, una ley que prácticamente copia, no porque la tomaron de ahí, pero el presidente dijo, El concepto. nacionalizan el Banco Central islandés y nacionalizan los depósitos bancarios. ¿Qué es lo que hizo Perón lo que hizo no el gobierno peronista, sino el gobierno del GOU, un año antes del año 45, con el Banco Central y con la nacionalización de depósitos bancarios? Que es la forma de tomar el control. Lo que hizo Perón fue tomar, con la nacionalización de los depósitos bancarios, tomar el control del dinero que circula en el país y del crédito. Y esa medida la volvió a implantar Perón en el año 73. El tercer gobierno de Perón hizo lo mismo. Y no se cayó ningún banco, no se fundió ningún banco. Los bancos en Argentina empiezan a caerse, creo que fue en el 77, 78, un primer banco austral, patagónico. Sí. Es el primero que se cayó, se empezaron a caer los bancos, después se cayó el banco de Trozo, el banco... El BIR. El BIR. Banco de Intercambio Y Regional. después empezaron a tener los bancos. Entonces El Martín, Banco del Oeste estaba por ahí también, ¿no? después cayó en Sí, esa cayó, época, por viste, ahí. cayeron todos. Sí. Y ahí Martín ideó, como decía un amigo, no hay nada más socialista que un liberal asustado, viendo que se caían los bancos, copió, no la nacionalización de depósitos bancarios, sino que puso una garantía, que era en ese momento eran de 10.000 pesos, los de depósito bancario. Pues si no la gente iba a sacar el dinero de los bancos y los bancos iban a caer todos. Entonces, para mantener eso. Pero eso, digamos, lo que nos muestra es la vigencia de una medida que tomó Perón en base a esta concepción, que la aplicó un país, claro, como está allá en el norte de Europa, perdido en los hielos, no tuvo mucha repercusión, pero se pudo conocer, ¿no? Nosotros tenemos muchos datos de que hay, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en Italia, el tema del peronismo y toda esta experiencia se está estudiando muchísimo, incluso hay algunos análisis, libros interesantes que han aparecido, por ejemplo, en España, ¿no? Esa experiencia que fue de un crecimiento, un país crece y se desarrolla sin endeudamiento, que esa fue la experiencia del peronismo del 46 al 55. Bueno, no, lo que pasa es que también es un círculo, en definitiva, José, si me permite, porque ¿qué sucede? Perón también se nutre de esas experiencias, no es que lo inventa solamente, él se nutre de las experiencias europeas, de la preguerra, de la posguerra, y bueno, es todo un círculo que se va realimentando, y bueno, todo... Pero fluye, adaptándolo, todo fluye. claro, a nuestra... Lo va adaptando acá y todo el mundo se va nutriendo, y más ahora en esta etapa de globalización ya desde hace un par de décadas. Sí. Bueno, pero en el 74 no nos olvidemos que él advierte en el famoso discurso que hace inaugurando la sesión del Congreso en el año 74 y después en el modelo argentino, cuando habla del proceso de universalización que ya se viene dando, que hay que prepararse para integrarse, pero tener capacidad de conservar, digamos, la autonomía y la soberanía. O sea, hay que integrarse al mundo, pero sin perder, digamos, soberanía y sin perder identidad. Por eso él habla de reflotar lo que llama nacionalismo cultural, ¿no? Porque el proceso es irreversible. Lo que pasa es que si algún día se pudieran bajar las pasiones, ¿no es cierto? Si se pudieran bajar las pasiones, Perón está en el poder en la preguerra, porque está, o durante la guerra, ¿no? En el 43, que cuando surge Perón, llega al poder en la posguerra europea, ejerce el poder en la posguerra, y vuelve al poder, de estar en el exilio viviendo allá la posguerra en Europa, y vuelve al poder en otra etapa de la guerra mundial, ¿no es cierto? Y vuelve al poder en el 73 y se nutre de todas las experiencias mundiales, y esa es una experiencia riquísima para aplicarla. Pero claro, las pasiones y la propia vida argentina, bueno, Sí, y estamos donde además, estamos, ¿no? digamos, no nos olvidemos, a veces suena un poco conspirativo, pero acá hay una voluntad, en 1820, George Canning dice una famosa frase, la toma de otro pensador inglés,
Inglaterra es la fábrica del mundo y la Argentina es el granero, o América Latina es el granero, y en particular Argentina. Y es muy llamativo que en la Argentina tengamos estos ciclos y sobre todo de momentos de cierta expansión y después de retracción, ¿no? Y que haya caído la economía argentina en manos de empresas extranjeras multinacionales, ¿no? Esto lo denunció, por ejemplo, Scalabrini en 1936, un famoso librito, Política Británica en el Río de la Plata, ¿no? Donde él muestra y dice, en la Argentina no somos dueños de nada. Perdón, el año y cerramos con 1936. Esto, 1936. 80 años. Y digamos, yo siempre digo, métanse en las páginas del Consejo de las Américas, Council of the America, que el jueves pasado acá se hizo un encuentro en Buenos Aires, que vino la preside Susan Siegel, Sí. histórica mano derecha de Rockefeller. Pero métanse en la página del Council of America y tiran el listado de todas las empresas miembros y van a ver que todas esas empresas miembros son las empresas que hoy manejan la Argentina. Incluso hay una cosa muy llamativa. Año 2006-2007, el Banco de la Nación Argentina se asoció, es socio del Consejo de las Américas, de la familia Rockefeller, Banco de la Nación Argentina. Y en el 2013, la YPF reprivatizada se asocia como miembro del Consejo de las Américas. O sea, lo poco que tenemos nuestro está en manos de ese poder angloamericano que forma parte de lo que nosotros llamamos la plutocracia financiera mundial, ¿no? Que es la que maneja el mundo, claro, no solo la Argentina, ¿no? Gracias, José Guarrachino. Al contrario, gracias bueno, a ustedes. estamos pendientes de este material, voy a seguir leyéndolo. Bueno. Estuve ayer haciendo un intro, diríamos, en Código Nuestro, pero lo voy a seguir leyendo, muy interesante. Gracias, José. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, nos vamos a una pausa para después continuar con esto que es Política a la Carta.